Por lo tanto, el plantel de profesores que integramos este doctorado, somos todos profesores que a la vez somos investigadores en el campo de la educación y a su vez asumimos una posición crítica con respecto a los problemas de la educación. Esto, a grandes rasgos, es la base de la malla curricular y la intencionalidad que nosotros tenemos para ofertar este doctorado en educación. Que quiero decirles que en nuestro programa para extranjeros contamos con estudiantes ecuatorianos desde hace mucho tiempo, pero también con estudiantes colombianos, pero también con estudiantes chilenos, pero también con estudiantes uruguayos, pero también con estudiantes brasileños. Hemos tenido en su momento estudiantes venezolanos que ahora por razones obvias, digamos, no pueden acercarse, pero desde el año 2010 nosotros estamos recibiendo estudiantes extranjeros en este programa especial, en estas cohortes especiales para extranjeros. La idea, fundamentalmente, nuestra idea rectora es que en este intercambio con estudiantes de distintos lugares de Latinoamérica, podemos generar lo que se llama la profesionalidad ampliada. Esta idea de poder discutir desde diferentes perspectivas y de diferentes realidades educativas la problemática de la educación con eje en las problemáticas latinoamericanas que son acuciantes para nosotros. Así que bueno, a grandes rasgos, esta es la idea con la que nosotros ofertamos nuestro doctorado, del cual estamos muy orgullosos, porque tenemos una muy buena cantidad de graduados y graduados ubicados en distintos puestos de trabajo jerarquizados, digamos, en función de haber obtenido su título de doctor. Esto, a grandes rasgos, sería lo que yo quisiera decir con respecto a nuestro doctorado. Quiero decirles que tenemos las puertas de nuestra universidad abiertas para recibir a todos y a todas los que quieran acercarse, porque creemos fundamentalmente en el conocimiento compartido y una cuestión sumamente importante que es el lema que nosotros sostenemos, nuestra frase talismán que nosotros sostenemos, y es que para ganar el mañana hay que pelear el ahora. Y nuestra pelea en el ahora, ¿dónde está? En el fortalecimiento de nuestra profesionalidad, en el fortalecimiento de nuestros conocimientos y en el fortalecimiento en la actividad investigativa. Nosotros no somos países centrales y la única manera que tenemos de acortar la brecha con los países centrales es teniendo un sistema educativo de altísima calidad y por lo tanto, digamos, es sumamente importante la formación de masa crítica. A esto apostamos, a formar masa crítica que integren los cuadros directivos de los distintos lugares de donde son nuestros estudiantes. Así que, bienvenidos. Fernando, gracias. Yo tengo una anécdota grandísima que contarles con Fernando. Fernando fue profesor mío en el doctorado. Yo recuerdo que cuando empezó clases y me dijo las primeras palabras, prácticamente me decía de que debía entrar a un aula de rodillas y pedirle perdón a mis estudiantes por la forma como les habíamos educado, lo cual a medida que empecé a transcurrir dentro de todo el doctorado me di cuenta que era verdad, literalmente verdad. Hay que pedirle perdón a nuestros estudiantes porque las mallas curriculares que hemos usado son una locura. Y cuando nos decía, pero de rodillas, porque ustedes son los culpables de lo que pasa en la escuela. Y es verdad, tiene toda la razón. Esa fue de las cosas de 3 docentes que me impactaron muchísimo. Y entre esos está Fernando Avendaño, como mi docente, mi profesor, exigente, como el que más no se imagina, un expositor fantástico. Y aparte de eso, literalmente, lo que les tengo que decir es real. Así es de que yo creo que el mea culpa que tenemos que hacernos los docentes parte desde ahí, ¿no, Fernando? Sí, claro que sí.
Yo les voy a pedir a los participantes que silencien el micrófono, por favor, porque se escuchan conversaciones privadas y sería buenísimo, digamos, que no haya interferencia ya que se está grabando esto, ¿sí? Muchas gracias. Sí, así es su lema, ¿verdad? Yo creo que, a ver, digo, a medida que nos vamos capacitando cada vez más y formando cada vez más y estudiando cada vez más, nos vamos dando cuenta cada vez más de cuán poco sabemos y de cuánto nos queda por saber. Entonces, el problema no está en aquellos que se dan cuenta de cuán poco saben y cuánto les queda por saber, sino en aquellos que ni siquiera se dan cuenta de cuán poco saben y cuánto les queda por saber. Y esos son los que transcurren por el sistema educativo, digamos, de una manera, como decimos en la Argentina, adocenada, digamos, en el sentido de docena, ¿no? O sea, del montón, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, por esto que yo decía, ¿no? Que debemos ofertar un sistema educativo de altísima calidad si nosotros queremos acercarnos a los países centrales, porque convengamos, nosotros no tenemos tecnología de punta y no la vamos a tener por bastante tiempo todavía. Entonces, la única manera, digamos, de acercarnos a los países centrales es ofertar un sistema educativo de altísima calidad, con maestros y con profesores formados, digamos, de una manera rigurosa y de una manera seria, consciente y consecuente. Y no nos queda más que estudiar, digamos, ¿no? Y cuando uno estudia, y uno se va dando cuenta, digamos, de cómo puede transformar, digamos, su práctica. Yo adhiero mucho a este concepto de un investigador del currículum que es Lawrence Stenhouse, que plantea que el profesor tiene que ser un investigador, pero no un investigador de laboratorio, digamos, porque eso no sirve mucho. El profesor tiene que ser un profesor investigador que ponga en cuestión permanentemente su propia práctica y que pueda justificar por qué hace lo que hace y que pueda tomar decisiones curriculares. Porque si no es así, si no hay ese conocimiento, uno es esclavo de una malla curricular que viene enlatada, armada y cerrada, de una editorial que elabora el libro y entonces uno sigue acríticamente el libro, de la repetición de un modelo profesional acrítico que recibió de sus profesores, digamos, y en ese sentido, digamos, es cuando empobrecemos la calidad del sistema educativo. Cuando yo, digamos, decía esto de pedir perdón de rodillas, digamos, por lo que hemos hecho, no es para culpar a ninguno, porque la verdad es que, bueno, cada uno de nosotros, digamos, ha sido formado de una manera determinada, sino digo, hay que pedir de rodillas por no haber tenido la actitud de perfeccionarse, de capacitarse y de crecer intelectualmente. Esta es la idea, ¿no? Nosotros apostamos mucho en el doctorado a eso. Bueno, tú lo sabes bien, Zulema, que has sido nuestra estudiante, sabes bien, digamos, de qué estoy hablando, ¿no? Tienes muteado el micrófono, Zulema. Así es, Fernando, esa es la realidad. Y hoy por hoy, cuando se nos viene una pandemia, nos cogió a todos con los calzones abajo, como decimos, y que tuvimos que ponernos frente al aula sin tener conocimientos informáticos, sin tener mallas estructuradas de forma virtual y que prácticamente de la experiencia de lo que yo he visto acá en el Ecuador, el estudiante en vez de avanzar, retrocedimos bastante tiempo. Sí, sí. Yo Y es creo que en muchísimo. general, Entonces, es complejo lo que estamos viviendo. sí, sí, yo creo que en general, digamos, en la mayoría de los países los estudiantes han retrocedido. Y han retrocedido por una cuestión importantísima que, como tú bien dices, su lema es que los docentes de la noche a la mañana nos hemos visto enfrentados a las tecnologías de la comunicación y de la información sin haber estado preparados para eso. Y en realidad, cuando se habla de que hemos desarrollado una educación virtual, en realidad no hemos desarrollado una educación virtual. Lo que hemos hecho, en el mejor de los casos,
es una categoría que yo uso mucho, que es la de educación remota de emergencia. Eso es lo que hemos hecho, una educación remota de emergencia. ¿Qué significa esto? Significa que en lugar de aprovechar las potencialidades que tienen las tecnologías, hemos usado las tecnologías para reproducir las clases presenciales, con lo cual, digamos, ¿sí? Como dice Francesco Tonucci, un educador italiano, digamos, que trabaja mucho en el campo de la sociología de la educación, Tonucci dice, la escuela, digamos, tradicional, como se estaba dando antes de la pandemia, ya mostraba sus fisuras. Pero ahora, en la pandemia, lo que ha hecho la escuela es estallar, digamos. ¿Por qué? Porque los profesores, sin estar preparados para avanzar en cuestiones tecnológicas, nos hemos visto enfrentados de la noche a la mañana a trabajar supuestamente de manera virtual y claro, digamos, uno no puede ver lo que no conoce y no puede problematizar lo que no conoce. Entonces, esto me parece que es lo que ha estado pasando. Y no culpo a los maestros y a los profesores de esto, por favor, porque en realidad, digamos, se han puesto al hombro, como decimos en la Argentina, la enseñanza, como han podido, pero nadie los ha ayudado, digamos, sí, a que no repitieran lo que se hacía en la presencialidad, en la virtualidad, porque nadie les dijo que eso no es virtualidad. Y lamentablemente se ha desperdiciado una oportunidad maravillosa, digamos. ¿Por qué? Digamos, porque nos hemos empecinado en sostener un currículum que a duras penas se sostenía en la presencialidad, en la virtualidad. Cuando, en realidad, digamos, si uno plantea el concepto de enseñanza poderosa para el currículum, enseñanza poderosa en el sentido del manejo de las tecnologías, esa enseñanza poderosa implica que uno debe haberse adentrado en la gramática de los medios, en la gramática de las tecnologías. Es decir, uno debe haberse adentrado en la lógica con la que las tecnologías se usan. Porque en realidad, digamos, la virtualidad no es un repositorio, no es para buscar información, bajar información, imprimir, entregar un trabajo, etcétera, etcétera. La virtualidad tiene otras posibilidades. Y además, hay otra cuestión. Yo creo que esto se ha visto en el currículum en la pandemia. Han existido, digamos, diferentes brechas. Una es la brecha tecnológica. Esa brecha implica entre los que disponen de tecnología y los que no disponen de la tecnología. Muchos de nuestros estudiantes no tenían conectividad. Muchísimos de nuestros estudiantes no tenían conectividad. Esa es una brecha tecnológica. Pero dentro de esa brecha tecnológica hay otra, porque los que disponen de tecnología no siempre la saben usar. Entonces están dentro de los que disponen tecnología, los que saben usar la tecnología y la aprovechan en todas sus potencialidades, y los que las usan como el equivalente a una máquina de escribir. Esa es la primera brecha, digamos, que es una brecha tecnológica. Pero también hay una brecha cognitiva, que es muy importante. Y esto creo que es, digamos, lo más grave que ha estado sucediendo. Esa brecha cognitiva implica que el uso de las tecnologías implica nuevas formas de leer, nuevas formas de escribir, nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar. Con lo cual, digamos, los procesos psicológicos y cognitivos involucrados en el aprendizaje, en la lectura y en la escritura, son totalmente diferentes con las tecnologías que sin las tecnologías, totalmente diferentes. Y esa brecha cognitiva no se ha salvado. ¿Por qué? Porque los profesores, en su gran mayoría, no estuvieron a la altura de las circunstancias usando las tecnologías como deben usarse. Eso por un lado. Pero también hay una brecha curricular muy importante. Y es que para trabajar tecnológicamente, el currículum tiene que ser un currículum minimalista. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay que
trabajar con categorías, con conceptos, con ideas, con representaciones, con imágenes, etcétera, que sean muy potentes, digamos, potentes digo en el sentido de inclusoras, o sea, que impliquen grandes cantidades de conocimiento en pocos conceptos, en pocas imágenes, en pocas representaciones, en pocas ideas, en pocas categorías, pero muy importantes, inclusoras. ¿Por qué? Porque no se puede sostener virtualmente una clase el mismo tiempo que se sostiene en la presencialidad. Entonces ahí hay una brecha curricular también, que tiene que ser salvada, digamos. Pero digo, los maestros por sí no lo pueden hacer, si no han estado preparados para eso. Lo que debe darse, en todo caso, es una asistencia del Estado para capacitar a esos maestros y a esos profesores, digamos, para que puedan estar a la altura de las circunstancias. Esto me parece que es lo que ha estado pasando, ¿no? Yo digo, lamentablemente, porque se ha puesto un esfuerzo tremendo, y los maestros y los profesores hemos hecho esfuerzos denodados. Es decir, esto del teletrabajo ha implicado que no hay un horario de trabajo, se trabaja las 24 horas del día, se expone frente a la pantalla la intimidad de nuestra casa, cantidades de cosas tremendas, digamos, que nos ha pasado a los maestros y a los profesores. O sea que digo, no estoy culpando de esto a los maestros y a los profesores, ¿no? Digo, estoy diciendo, lamentablemente, no han estado a la altura de las circunstancias porque no han tenido quien los ayudara a eso. Preparación. Así es. Acá se dio muchísimo, Fernando, te cuento de que muchos docentes con sus celulares tenían que trabajar todo por WhatsApp, enviar los materiales a los chicos por WhatsApp porque no tenían acceso a Internet, porque Claro, es triste decirlo, no hubo acceso a Internet en muchos lugares. Y en otros docentes rurales tenían que coger un día a la semana a riesgo de su vida por la pandemia a ir de casa en casa a revisar las tareas y los trabajos de los chicos. O sea, claro, un exactamente. trabajo astronómico de verdad. Yo creo que la reivindicación del docente ahora ha sido grande, ha sido un esfuerzo muy, muy grande, pero lo más, yo creo que aparte de loable, lo más preocupante es el hecho de que el currículum nunca estuvo diseñado para la virtualidad. El currículo estuvo diseñado Exactamente. para textos que le eran entregados a los profesores, para guiarlos, para seguirlo al pie de la letra, sin hacer lo que tú mismo dices, sin poder permitirles procesos de investigación o procesos estructurados de conocer ciertas plataformas que te dan esa opción informática que es la que tú comentabas. ¿Por qué ha sido así? O sea, es una locura todo lo que ha pasado. Sí, sí, pero digo, no es problema del Ecuador solamente, ¿eh? También en digo, o sea, yo tengo mucha vinculación con España, por ejemplo, y en España ha pasado más o menos lo mismo, ¿no? O sea, y en Argentina en muchas zonas también ha pasado lo mismo. O sea, digamos, los maestros y los profesores, por la tradición de las políticas educativas, digamos, que creen que somos un ejército de adoptantes de una malla curricular, no se les ha permitido nunca tomar decisiones curriculares. Y entonces creo que esta es una cuestión importante. ¿Sí? Digamos, algo que tienen que saber los gobiernos es que los maestros y los profesores no somos ejército de adoptantes. Somos profesionales con capacidad para tomar decisiones curriculares y, digamos, y generar hasta incluso los propios materiales curriculares. Claro, si tenemos una formación que nos lo permite, si tenemos una formación, digamos, que no se ha modificado en muchísimo tiempo, y esto es lo que sucede con las innovaciones curriculares, porque las innovaciones curriculares se suceden unas a otras según los cambios de gobierno, digamos, ¿sí? Y esto es privativo de todos los países, digamos, no es un problema de ningún país en particular, pero los sucesivos cambios de gobierno, digamos, es decir, eh, proponen distintas transformaciones curriculares. Pero esas transformaciones curriculares, digamos, no impactan en la formación de los profesores. Los profesores siguen siendo formados como habitualmente fueron formados. Entonces, ¿cómo es posible, digamos, que haya ese hiato, digamos, esa fractura entre la formación de los profesores
y después lo que se les pide a los profesores que hagan con el currículum. ¿Qué pueden hacer? ¿Sí? Y por eso, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede habitualmente con las innovaciones curriculares? Hay unos autores que a mí me gusta mucho que dicen que las innovaciones curriculares en general son descafeinadas. Y dicen, son descafeinadas porque solo, digamos, implican un como sí. ¿Por qué? Y bueno, porque el currículum formal dice una cosa, pero los maestros y los profesores siguen haciendo lo que saben y lo que pueden. Entonces, ese, digamos, es un problema grave, ¿no? O sea, Como es nos un problema. colocan para hacer la evaluación o hacer las evaluaciones curriculares igual a nivel de universidades que sacaron una evaluación de unas pruebas que no sé de dónde se las inventaron y que son totalmente distorsionadas a la realidad del país, ¿no? Ujú, Recuerda que exactamente, donde estaban las pruebas PISA y querían hacer las evaluaciones curriculares en base a estas pruebas cuando son organismos, instituciones y estructuras totalmente diferentes. Distan muchísimo de la realidad del país en el que están. totalmente. Mira, pero además hay una cuestión importante, y es la siguiente. Las pruebas PISA no son pensadas por organismos educativos. Las pruebas PISA son pensadas por la OCDE. La OCDE es la Organización para el Desarrollo del Comercio, digamos, ¿sí? Es decir, es un organismo que se preocupa, digamos, por cuestiones de índole económica. Es decir, opera la OCDE en función del mercado. Es la OCDE la que elabora las pruebas PISA. Es decir, es ese organismo el que se pone como organismo rector por sobre los gobiernos y los ministerios de educación de los países para dictar, digamos, políticas rectoras en educación al servicio del mercado. Ese es el problema de las pruebas PISA. No vienen del campo de la educación. Y esto tenemos que tener bien clarito los maestros y los profesores. Entonces, son pruebas preparadas en escritorio, o sea, son pruebas de laboratorio, pensadas desde la concepción de educación y de competencias necesarias que tienen quienes elaboran esas pruebas, que indefectiblemente, digamos, van a generar, como está generando en muchos países, digamos, la sensación de que el sistema educativo fracasa porque no se pueden resolver las pruebas PISA. Y el problema más grave es que esas pruebas son absolutamente descontextualizadas. Absolutamente descontextualizadas. Y cuando uno lee los fundamentos de las pruebas PISA, dice entonces que esas pruebas PISA, digamos, lo que intentan es evaluar cuáles son las competencias que han adquirido los estudiantes que llegaron a determinado nivel o trayecto o tramo de la enseñanza para después desempeñarse exitosamente en el mundo laboral. Y yo pregunto, ¿en qué mundo laboral? Porque digo, seguramente el mundo laboral del Ecuador no es el mundo laboral de Noruega, y no es el mundo laboral de Zambia, y no es el mundo laboral de la India, y no es el mundo laboral de Australia. Entonces, cuando yo universalizo, y esto también hay que tener cuidado porque es el mismo problema que ocurre cuando compramos reformas educativas a otros países, ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero universalizar, digamos, estas cuestiones, el problema es que en realidad no estoy atendiendo a el destinatario real que yo tengo. Miren, mira, voy a poner un ejemplo muy sencillito para que se entienda. Si ustedes le preguntan a un niñito de 4 o 5 años, eh, les presentan uno de esos jueguitos que aparecen en las revistas infantiles, donde hay una serie de figuritas y ellos tienen que descubrir cuál es el intruso. Y entonces, por ejemplo, aparece una piña, eh, una manzana, un melocotón, y luego aparece, digamos, una lechuga. ¿Qué va a decir cualquier niñito del Ecuador con respecto a eso? ¿Cuál es el intruso? La lechuga, porque no es fruta.
Si ese mismo ejercicio yo se lo propongo a ciertas comunidades africanas, los niños no lo van a poder resolver. ¿Por qué no lo van a poder resolver? ¿Porque son menos inteligentes que los niños ecuatorianos? No. Simplemente porque sus categorías de, digamos, clasificatorias con respecto a los alimentos son diferentes. Ellos no dividen en frutas y verduras. Entonces, para ellos, digamos, la lechuga no es intruso, porque el criterio clasificatorio que usan no es el mismo que se usa cuando yo digo la división frutas y verduras. Entonces, digamos, eso pasa con las pruebas PISA. ¿Sí? Yo le tomo ese ejercicio a los niños de ciertas comunidades africanas y salen mal. Entonces digo, la educación fracasa. Entonces digo, el currículum no sirve. Pero no es que no sirva, digamos, en realidad no estoy teniendo en cuenta el destinatario real para quien estoy tomando la prueba. Y eso pasa con las pruebas PISA. Y la otra cuestión importante, fundamental y básica, es que las pruebas PISA trabajan sobre el deber ser, no sobre el currículum real. Entonces, se supone y dice, esto es lo que deberían saber los estudiantes de tal... Pero en realidad no se preguntan qué es lo que realmente saben y aprendieron. Porque yo digo, ¿qué les pasó a ustedes en el Ecuador con el terremoto? ¿Y qué está pasando ahora con la pandemia? Muchísimo tiempo las escuelas estuvieron cerradas. Entonces, digamos, las pruebas PISA no contemplan esa contingencia. Entonces, esta es una cuestión importante, ¿sí? Digamos, en cuestiones curriculares no se puede universalizar, porque, digamos, si algo sabemos, los que un poquito de currículum sabemos, digamos, es que la enseñanza es una práctica situada. Entonces, depende de los contextos, depende de situaciones económicas, culturales, sociales, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas cuestiones, digamos, no se pueden desoír, no se pueden soslayar. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. La educación es una práctica situada. Esto implica, digamos, que está condicionada por el contexto. Ni mejor ni peor, ¿sí? Pero digo, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en la pandemia, por ejemplo? Esto que estábamos diciendo, lo que tú mencionabas, Zulema. Los que tenían conectividad y los que no tenían conectividad. Pero los que tenían conectividad, por ejemplo, si yo tengo 5 hijos en edad escolar, no tengo 5 computadoras en mi casa para que cada uno esté con su computadora. A lo mejor algunos lo tendrán, pero otros no. Entonces, estas cuestiones son cuestiones importantes, digamos, ¿sí? ¿Quién evaluó en qué condiciones de conectividad estaba la población estudiantil para usar los dispositivos tecnológicos que realmente se pudieran usar? Nadie. Nadie. Si todos dieron por sentado que, digamos, trabajábamos con la computadora. Y tú dices, algunos trabajaban con el celular, otros tenían que repartir las cartillas casa por casa porque no había forma de conectarse. No, Entonces, digamos, efectivamente. exactamente, entonces cuando no se tienen en cuenta estas cuestiones que hacen a la práctica situada, lo que hacemos es que la escuela y el currículum reproduzcan las desigualdades sociales que se dan fuera de la escuela. Ese fue el tema, así es. Jimena tenía una pregunta para hacerte, Fernando. Sí, claro. Sí, Fernando, en el punto en que está la humanidad, en el punto que está el mundo, definitivamente los cambios tienen que ser absolutamente estructurales en todos los ámbitos. Y uno de los principales y el primero que debe tener cambios muy grandes es justamente la educación. ¿Hacia dónde va en este punto? Sin duda. Mira, ¿hacia dónde va? Digamos, hay sistemas educativos, digamos, que cambian y son exitosos los cambios, pero ¿por qué? Digamos, porque van asociados a otras políticas públicas. Voy a darte un ejemplo, digamos, de la República Argentina. La República Argentina dice, la educación obligatoria es desde que el niño entra a los 5 años a la escuela, en lo que llamamos el nivel inicial, hasta que culmina la escuela secundaria a los 17 años. Es decir, son 12 años de escolaridad obligatoria. Perfecto. Ahora bien, si yo, digamos,
Digo eso, que es una política educativa con la que nadie puede estar en desacuerdo, porque ¿quién va a estar en desacuerdo con que cuanto más años de escolaridad se tenga es mucho mejor? Pero si yo eso no lo acompaño de otras políticas públicas, si yo tengo un índice de desocupación del 35 y del 40%, por ejemplo, en una población, ¿sí? ¿Cómo se cumplen esos 12 años de escolaridad obligatoria con esos padres que no pueden mandar a sus hijos a la escuela? Entonces, los cambios estructurales, como tú dices, que deben ser estructurales, no deben ser parciales ni por parches. Entonces, si para yo establecer que debe haber 12 años de escolaridad obligatoria, tengo que tener la certeza de que todos los padres están en condiciones de mandar 12 años a sus hijos a la escuela. Porque si no, es ficticio. Es decir, tenemos el país del papel y el país real. Entonces, ese cambio estructural, y que tiene que ser educativo, sin duda que lo es, pero todo cambio educativo tiene que ir acompañado de otras políticas públicas que permitan que se sostenga ese cambio. Porque yo digo, bueno, a ver, otro ejemplo que te puedo poner. Ahora, digamos, vamos a trabajar de esta manera y entonces el currículum implica esto. Perfecto. Y digo, esto que yo le estoy pidiendo a las instituciones, ¿sí? Digamos, ¿tiene en cuenta la infraestructura de esas instituciones? ¿Tiene en cuenta los equipamientos de esas instituciones? O digo, arréglense como puedan, pero tienen que cumplir esto que yo digo. Y entonces, digamos, aparece esto que llamamos el cumplimiento. Cumplo y miento. Escribo y digo lo que se quiere escuchar, pero en realidad sigo haciendo lo que puedo hacer. Y díganme si estoy equivocado y si esto no ha pasado históricamente con la mayoría de las reformas educativas. ¿Dónde han quedado la mayoría de las reformas educativas? ¿Y qué han dejado, además de confusión y de desaliento en los maestros y en los profesores? Y no estoy hablando de ningún país en general, estoy hablando en general. O sea, estas cuestiones son cuestiones graves, son cuestiones serias, digamos. Por eso me parece importantísimo Qué esto que dices, delicadas. digamos, de lo que tiene que ser estructural. Pero para que sea estructural, la política educativa no puede estar desgajada de otras políticas públicas que acompañen. Digo, O también sea, de el políticas. medidor específico siempre será la escuela, Sin literal. duda, sin duda, sin duda. Ujú. Pero mira, hay un libro que yo se los recomiendo de un autor español que se llama Mariano Fernández Enguita. Ese libro se llama Más escuela, menos aula. Y entonces, ¿qué sostiene Mariano en ese libro? Mariano dice, digamos, es necesario sostener la escuela, porque en las sociedades contemporáneas no hay otro lugar para aprender que no sea la escuela. Ahora, ¿la escuela es el aula? No. La escuela es mucho más que el aula. Las fronteras de la escuela se han ampliado muchísimamente. Digo, ¿no? O sea, la televisión, el cine, la radio, los dispositivos tecnológicos, los celulares, etcétera, también forman parte de la escuela. Digo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en la escuela actualmente tenemos agrupados a los niños y a los jóvenes por edades, ¿sí? Y transitando una trayectoria escolar que es administrativa, porque empieza el año, termina el año, empieza el año, termina el año. ¿Por qué no pensar, y esto las tecnologías lo permiten, otros aspectos estructurantes? ¿Por qué no pensar otros espacios escolares? ¿Por qué no pensar otros agrupamientos? Digo, debe haber muchísimas actividades que pueden realizar niños de distintas edades y de distintos niveles de conceptualización. ¿Por qué no? Ahora, digamos, ¿los maestros y los profesores están formados para sostener eso? ¿Los edificios escolares están formados para sostener eso? No. Entonces, digamos, seguimos teniendo, como dice, digamos, un psicólogo español,
seguimos teniendo una estructura escolar del siglo XIX, profesores del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. Esto lo dice Juan Ignacio Pozo, que es un psicólogo español, ¿no? Me lo decía él Eso es en una bien conversación. complejo, eso es bien complejo. Lo que acabas de decir es muy complejo. Y es Bueno, cierto, es verdad. claro que es verdad. Es dicho la verdad. Eso me lo decía Juanchi, digamos, en una conversación hace unos días. Y me decía, pues, ¿qué quieres, hijo? Porque es bien español para hablar, ¿no? Dice, pues, ¿qué quieres, hijo? Si tenemos escuelas, digamos, con su estructura del siglo XIX. Dice, los profesores somos del siglo XX. Y sí, los estudiantes son del siglo XXI. Hijo, no hay remedio. y, Hay algo que me encantaría que sepan también. Fernando Avendaño es experto en teatro. Una de sus formas de enseñar es el teatro. Le apasiona el teatro y de verdad que es un maestro en las tablas también. Así es de que justo me lo acaba de poner alguien de mi equipo de trabajo y le dice a todo el equipo, el doctor Avendaño es un maestro, es un genio en la educación. Y yo, wow, ¿sí sabes quién te dice así, Emilce? claro. Entonces, bueno, pero es verdad, en el teatro también, y son formas de enseñanza, ¿no? Yo Sin tengo una duda. pregunta en especial Sí. con relación al currículum, Fernando, y tiene que ver con las teorías o las estructuras de educación que se han ido dando. Hablamos muchísimo ahora de la escuela Montessori, Uh-huh. que habla muchísimo de la libertad del estudiante de Uh-huh. trabajar mediante procesos, mediante proyectos, Uh-huh. que requiere un currículum diferente a la escuela tradicional que venimos manejando, o los famosos bachilleratos internacionales, que es otra escuela diferente, porque ahora no solamente es el bachillerato, ahora es la primaria también, Sí. y algunas otras que se van dando. A ver, ¿se podría cambiar un currículum, por decir algo hablando del Ecuador, hacia la escuela Montessori totalmente? ¿O simplemente tiene que ser un background de todas en la que el docente tenga esa potestad de poder ir moldeando, de ir trabajando y que no tenga un guión específico? Porque cuando te entregan un libro es un guión, ¿no? Sin duda, sin duda. Y uno se convierte en un adoptante de un guión. Uno se convierte en el adoptante de un guión. Yo lo que creo, digamos, es, a mí me seduce la escuela Montessori, porque me parece sumamente interesante el planteo que tiene la escuela Montessori. Pero tenemos que tener maestros y profesores, digamos, preparados para sostener la escuela Montessori. Porque el trabajo es por proyectos, esto implica que no todos los estudiantes van a hacer lo mismo en el mismo tiempo y de la misma manera. Esto implica que hay que pensar, digamos, que algunos irán a un tiempo, otros irán a otro tiempo, que algunos entrarán al proyecto por un lado, otros entrarán por otro lado. O sea, necesitamos nosotros como maestros y como profesores muchísima plasticidad. Y si tú me dices, digamos, yo te diría que muchos de los principios de la escuela Montessori tienen que ver con esta educación para el siglo XXI, en donde en realidad, digamos, como dice Edgar Morin, un epistemólogo, digamos, de la teoría de la complejidad, Edgar Morin dice una cosa que a mí me parece sumamente interesante, y es, digamos, tenemos que acostumbrarnos a trabajar en la incertidumbre. Es decir, nosotros, ¿qué le pedimos a los estudiantes? Respuestas. Y las respuestas envejecen rápido. O sea, lo que tienen que ser los estudiantes capaces es de preguntarse. Entonces él dice, es necesario que la escuela genere islotes de certeza para movernos en océanos de incertidumbre. Y a mí esa metáfora me parece maravillosa. Digamos, eso es lo que tiene Totalmente que de ser la acuerdo. escuela. Entonces, ¿cómo nosotros Yo hablo, generaríamos? Sí, digo, no, te escucho, ah, porque tienes razón. ¿cómo nosotros generaríamos, digamos, eso? ¿Cómo nosotros generaríamos eso? Digamos, si los acostumbramos a los estudiantes, antes que darnos la respuesta que nosotros esperamos, a que se pregunten y busquen la respuesta. Yo muchas veces, ¿sabes cómo tomo examen a mis estudiantes? Yo les digo, a ver, yo soy el alumno y usted es el profesor. Tómeme examen a mí, a ver, ¿qué me preguntaría? O sea, su examen es armar un examen, digamos. Pregúnteme a mí, a ver,
¿qué me preguntaría si usted fuera mi profesor? Y entonces uno inmediatamente se da cuenta si el alumno es un estudiante curioso, si ha estudiado, si no ha estudiado, si tiene preguntas para hacerse. Las respuestas están en los libros, digamos. O sea, a ver, si yo no Me me encanta acuerdo, eso. si yo no me acuerdo un dato, tengo Google que el dato me lo da, digamos. O sea, ya, digamos. Y además, el dato envejece cada vez con mayor rapidez y cada vez con mayor vertiginosidad. Hay un estudio que han hecho ciertos organismos internacionales que es sumamente preocupante, porque lo que se ha establecido es lo siguiente, que en los últimos 50 años de historia, la humanidad ha duplicado el caudal de conocimiento que había venido acumulando a lo largo de todos los siglos de la historia. Fíjense, ¿no? A lo largo de todos los siglos de la historia, digamos, se ha acumulado una cantidad de conocimiento que fue duplicado en los últimos 50 años. Por eso se dice que un hombre de hoy en día recibe por día la misma información que un hombre en la Edad Media recibía en toda su vida, ¿no? Bien, entonces, digamos esto, ¿no? En los últimos 50 años, la humanidad ha duplicado el caudal de conocimiento acumulado a lo largo de los siglos de la historia. Y se prevé que para el 2030 esa duplicación se va a dar cada 75 días. Entonces, yo pregunto, ¿para qué queremos que un estudiante nos dé respuesta de un dato que es muy probable que cada 10 años, dentro de 75 días, el dato no le sirva más? Entonces, digo, ¿no? Y esto nos tiene que obligar a pensar, ¿qué hacemos con las universidades? Porque digo, si de acá a 10 años el conocimiento se va a duplicar cada 75 días, ¿será posible seguir formando ingenieros en 6 años? Pregunto, digamos. No tengo la respuesta, pero mi pregunta ¿es posible seguir teniendo carreras universitarias de 6 años para formar ingenieros? ¿O habrá que pensar otra forma de pensar la universidad? Fíjense qué cosa interesante también que se dice. Antes hablábamos de predecir el futuro, ¿sí? Es decir, pero ya no se puede predecir el futuro, porque uno predice a partir de categorías de análisis vigentes. Dice, en este momento las categorías de análisis han estallado. Entonces ya no se puede predecir el futuro, hay que inventar el futuro. Y esto es importantísimo para la educación, importantísimo. ¿Qué seguimos pidiéndole a los estudiantes? Que reciten datos. Eso, Mecanizar. digamos, exactamente, eso la tecnología lo ha resuelto, digamos, ¿sí? El dato ya lo tengo en la tecnología, hoy lo busco. Lo que Ahora tengo sí, que... Sí, dime. ahora sí entiendo una de las estructuras específicas en el doctorado, que es tener al menos bases de metodología e investigación. Eso es un doctorado, no es más. Es básico, es Leer básico. o la palabra fija que le escuché a Gerardo Kahn, culo cabeza, Sí, sentado claro. leyendo palabras textuales. Exactamente. Así Siempre es. decimos nosotros, ¿no? Un buen profesor Sí, tiene así culo y es. cabeza. Culo Sí, para esa sentarse es en la la realidad. silla y Y estudiar, y cabeza para leer. cabeza para procesar lo que estudió. Total. Exactamente. Y por Es eso yo así. siempre hablo con la gente. Metodología e investigación es lo único que nos da las bases para poder continuar y terminar. Y no solamente en el doctorado, en todo lo que hacemos. En En todo lo que todo. hacemos. En todo lo que hacemos. Pero digo, a ver, investigar es una actividad natural en el ser humano. O sea, una cosa es la investigación científica, pero el niño explora el mundo, el niño es un investigador del mundo. Después, lamentablemente, va a la escuela y se le terminó. Pero, La claro, adoctrinó. claro, exactamente, se le terminó la Eso es lo que curiosidad. acabas de decir. Obviamente, Ajá. se le terminó la curiosidad. Claro, el cómico norteamericano Groucho Marx tenía una frase que a mí me parece genial. Él decía, yo tuve que interrumpir mi educación para empezar a ir a la escuela. Y creo que tiene razón, digamos. Digo, porque después, ¿en qué se convierte la escuela? La escuela se convierte en una, digamos, vorágine de repetir datos, digamos. Con lo cual, ¿a dónde se va la curiosidad? A cualquier lugar. No. Pero
digamos, desaparece la curiosidad. ¿Sí? Entonces, esto es una cuestión importante, ¿no? Y digo, y entonces, digamos, ¿qué es acá una cosa que me parece fundamental, digamos, para mantener la curiosidad a lo largo de toda la vida de un estudiante? Que lo que estudia, lo que hace en la escuela, digamos, le tiene que servir para leer, para comprender el mundo en el que vive y para actuar en el mundo en el que vive. Digo, ¿yo para qué estudio matemática cuando voy a la escuela? ¿Para ser matemático? No, a lo mejor soy matemático, a lo mejor no. Yo estudié matemática en la escuela y no soy matemático, ni lo quiero ser. Pero digo, ¿para qué estudié matemática? ¿Yo para saber matemática por la matemática misma? No, digamos, sino para poder matematizar ciertos aspectos de la realidad que me permiten medirla, compararla, etcétera, etcétera. ¿Para qué estudié historia? ¿Para convertirme en historiador? No, digamos, o sea, yo no estudié historia para convertirme en historiador. O sea, ¿uno para qué tiene que estudiar historia en la escuela? Después, si es historiador, será otra cosa. Pero uno tiene que estudiar historia en la escuela para poder entender el presente, que es producto de un pasado, digamos, y poder No hay entender el más. presente en el que vive. Entonces digo, esta es la cuestión que uno tiene que plantearse, ¿no? O sea, ¿cómo se mantiene la curiosidad del estudiante? Si lo que estudia impacta en poder leer, entender el mundo, en poder actuar en el mundo en el que vive, en poder modificar ciertas cuestiones, digamos, eso me parece que es la cuestión importante. Por eso no importa tanto, digamos, el caudal de datos que almacene en la cabeza. Lo que importa es la actitud investigativa, que es la actitud de curiosidad que tiene uno cuando nace y se enfrenta con el mundo. Eso me parece que es imprescindible. Porque si no pasa lo que pasa con los estudiantes, no solo, digamos, en la educación infantil, sino también en la universidad. Es decir, estudian para aprobar el examen y luego se sacan el chip. Y al año siguiente se ponen otro. Digamos, y lo que estudiaron el año pasado ya se olvidaron. Pasó, Digamos. total. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el Así es. valor? ¿Cuál es el valor de eso? Ninguno. O sea, yo digo, en una sociedad, digamos, de cultura oral, en donde no existía la escritura, bueno, guardar la memoria era una actividad fundamental. Por eso, digamos, en las culturas ágrafas, digamos, en las culturas orales, el anciano, digamos, era tan reverenciado, porque era el que tenía la custodia del saber social, digamos, desaparecía el anciano, digamos, ¿sí? Y si no transmitía eso, se perdía todo el saber acumulado. Pero ahora, digamos, el saber acumulado está escrito, está en el papel, está en pantalla, está en un montón de lados, entonces no es necesario retenerlo en la cabeza, ¿sí? Entonces, digamos, lo que es importante es saber a dónde buscar esa información, qué hacer con esa información, desecharla cuando esa información se volvió obsoleta, digamos, relacionar una información con otra, eso es lo importante, ¿no? Digo, Ya. y esto No, me tienes parece que toda son la las cuestiones razón. curriculares, ¿no? Total. Yo creo que por ahí van. Fernando, no sé si te parece y abrimos el chat para hacer algunas preguntas. Sí, como No quieras, sé, claro. se me ocurre unas 5, de 5 a 8 Sí, preguntas para culminarlo. perfecto. De verdad, Bien. Fernando, te agradezco muchísimo, sobre todo que hablemos del doctorado que está por empezar ahora la segunda semana de marzo, el 22. Sí, Si no estoy mal, empezamos un nuevo programa y yo como parte de, que fui estudiante de la Universidad Nacional de Rosario, que extraño muchísimo, amo la ciudad de Rosario, es una ciudad hermosa, tengo unos recuerdos muy bonitos de la Ciudad Nacional de Rosario, me ha dado prácticamente todo lo que hago, nació en esa universidad. Ellos fueron los que me metieron el bichito de lo que estoy haciendo, porque así fue. Entonces, ven, ese es el tema específico, Fernando, de verdad no sabes cuánto te agradezco lo que haces y yo sé que todas las personas están con la idea de, bueno, créame que es uno de los buenos docentes que se tienen en el doctorado y sobre todo que ama el Ecuador. Yo sé que si el Ministerio de Educación le pidiese ayuda con relación al currículo, sería el primero que estaría acá, porque lo ha sin ofrecido, duda, de eso me consta. sin duda.
Lo sé porque lo escuché varias veces. Bueno, voy a mirar algunas preguntas y te voy a Sí, si tú me las responder. lees, yo las contesto. Perfecto. A ver, ay, ¿por qué se demoran tanto para graduarse en la Universidad Nacional de Rosario? No, en realidad no se demoran tanto, digamos. No, depende, digamos, de cuándo las personas entregan las tesis y en qué época entregan las tesis. Porque muchas veces, digamos, las tesis son entregadas, digamos, en periodos en que después comienza el receso y, bueno, digamos, ahí se demora bastante, digamos, ¿no? Pero también, digamos, hubo un momento en donde hubo un caudal importantísimo de estudiantes que presentaban tesis, y ustedes no saben, pero digamos, el proceso de formación del tribunal, primero para que lea la tesis, y después para constituir el tribunal, digamos, que sustente la defensa, miren, les aseguro que es muchísimo más fácil contactarse con el Papa, digamos, que armar ese tribunal, porque hay que formar, digamos, ese tribunal y hay que hacer un trabajo de orfebrería para que coincidan los horarios de los profesores, porque el que no tiene clase acá tiene clase allá, el que no tiene examen, tiene una disertación en tal lugar, el que no tiene una Así es. disertación en tal lugar está en Europa, el que no está en Europa, digamos, está en año sabático, el que no, bueno, digamos, realmente, digamos, es un trabajo, es de ingeniería, digamos, un Total. trabajo de ingeniería curricular. En Ecuador no ha dado resultados BGU. Hoy necesita volver bachillerato. No ¿Qué lo es? creo. No sé qué es BGU. Ah, no, no lo sé. Yo tampoco Ah, lo sé. No lo sé. Eso me pregunta Jimmy Lara. No lo sé. Me encantaría que me cuentes de qué se trata. Feliz de tener, eso dicen acá, ¿no? Alguien de administrativo, creo que es del Ministerio de Educación, feliz de tener un docente de esta talla. Me motiva a continuar mi preparación. Me gustaría saber, ¿usted qué método considera el más factible para niños de escuela primaria? ¿Montessori quizá unido a constructivista? bueno, a ver, por lo pronto, el constructivismo no es un método, es una teoría psicológica del aprendizaje. Yo puedo generar una propuesta didáctica sostenida en postulados constructivistas, pero es importante, digamos, deslindar este tipo de cuestiones. El constructivismo es una postura epistemológica y psicológica que plantea cómo se construyen los conocimientos. No es una postura didáctica. Yo puedo pensar una postura didáctica tomando como base los procesos psicológicos del constructivismo. Pero debo tener en cuenta, digamos, que no estoy trabajando en investigación clínica como trabajan los constructivistas, que trabajaban con un niño por vez para ver cómo ese niño construía conocimiento, porque yo no tengo un solo alumno. O sea, entonces, lo que tengo que pensar, digamos, es cómo esas posiciones, digamos, que suponen que el niño construye su propio conocimiento a partir del efecto gatillador que tiene el adulto sobre él, que es el experto en la cultura, lo podemos pensar en una propuesta didáctica. Por ejemplo, digamos, yo puedo decir, bueno, puedo tomar ciertos elementos que plantea Montessori y tener en cuenta en el proyecto ciertas cuestiones constructivistas. Pero Ya, tengamos en cuenta que el constructivismo no es una cuestión ni pedagógica ni didáctica, es psicológica. Tiene que ver con procesos de aprendizaje y no con ya, procesos de aprendizaje escolarizado. El constructivismo no plantea procesos de aprendizaje escolarizado. Es una investigación de carácter clínica, una investigación de carácter exploratoria, digamos, donde lo que yo trabajo no es cómo enseñarle al niño a construir conocimiento, sino indagar cómo ese niño construye su propio conocimiento. Y a partir de ahí puedo pensar didácticamente. Esto, ya. digamos, es una cuestión a tener en cuenta, ¿eh? Me parece muy interesante. A ver, buenas noches. ¿Tiene algún convenio con el Ministerio de Educación del Ecuador? Bueno, déjame decirte que Fundecon lo tiene. Lo acabamos de firmar hace recién 3 días. Así es de que, y es parte de nuestro proyecto para el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Rosario.
Fue la primera que planteamos nosotros. Así es de que ya ahora existe ese acuerdo con el Ministerio de Educación para la Universidad Nacional de Rosario, que eso Sí, fue un logro grandísimo que acabamos de hacer. sí, de Muy todos buenas modos noches, hay que decir que la CENESID reconoce, digamos, porque el en el título. nomenclador de la CENESID está la Universidad Nacional de Rosario para validar los títulos, ¿no? Sí, sí. Totalmente, así es. Un gusto poder saludarle. Les saluda Jenny. Una consulta. ¿Desde el inicio uno puede ir realizando la tesis para ganar tal vez tiempo? Mira, a ver, es muy difícil que desde el inicio se pueda iniciar la tesis, salvo que uno pertenezca ya a un grupo de investigación consolidado y venga desarrollando cierta investigación. Ese es un proceso individual de cada estudiante. Hay estudiantes que terminan de cursar los 2 años y después se toman el tiempo necesario para elaborar su tesis. Otros, a medida que cursan, van elaborando su tesis. Pero eso tiene que ver con la trayectoria educativa y con la biografía educativa de cada estudiante. Hay estudiantes que entran al doctorado y dicen, yo tengo claro que voy a investigar esta temática. Y hay estudiantes que no tienen claro que van a investigar hasta que empiezan a cursar y se les abre la cabeza porque algún profesor, digamos, le genera alguna idea, digamos, como para poder investigar. Eso depende de cada estudiante. El BGE, me dice exactamente la persona del Ministerio de Educación, es el Bachillerato General Unificado. Ajá, Silvana Galarza. ajá. Bueno, aquí está. Yo no conozco mucho cómo han pensado en Ecuador el Bachillerato General Unificado, la verdad es que no conozco mucho, pero digo, si en alguna manera se asemeja a lo que en la República Argentina fue la supresión de todas las escuelas técnicas para generar, digamos, la educación polimodal de carácter unificado, y en realidad es problemático, digamos. A nosotros, en la República Argentina, eso nos generó mucho problema. Y nosotros De acuerdo. desde las universidades nos opusimos permanentemente a esa cuestión. Pero digamos, yo no puedo opinar sobre qué es lo que pasó en Ecuador porque no estoy en Ecuador y no conozco Pero la... es tal cual, similar, Ah, muy similar. puede ser. ¿El doctorado incluye la elaboración de tesis? Sí, El doctorado tiene una metodología de la investigación en donde el así es. estudiante sin duda, digamos, aprende, digamos, las estrategias metodológicas para investigar. Tiene un taller de tesis 1 donde empieza a trabajar con un profesor la elaboración de su tesis, tiene un taller de tesis 2 donde profundiza esa elaboración de la tesis, y tiene un taller de escritura de tesis donde, de alguna manera, lo que aprende es a cómo se presenta por escrito la tesis. Pero además tiene, mientras se está realizando la tesis, a propuesta del director de tesis, que realizar 2 actividades que se llaman actividades complementarias para profundizar la tesis, que pueden ser lo que se llaman o lecturas orientadas, es decir, el director de tesis le aconseja hacer ciertas lecturas específicas, o consultas metodológicas. Sí, pero está muy Igual, apoyada. así es. Igual a todos los estudiantes de Fundecon reciben aquí un taller especial sobre escritura científica, sobre cómo empezar a trabajar en revistas indexadas, y igual también se refuerza todo lo que es metodología de la investigación. Sí lo Bueno, trabajamos mucho acá con los bien, estudiantes perfecto. nuestros. Bueno, eso, digamos, ayuda muchísimo, claro. Es bien importante. Alexandra Suárez, ¿en qué fecha sería de ir a Argentina? Cuando se abra. Claro, eso, miren, todo lo que, porque ahí veo que algunos preguntan precios y todo ese tipo de cosas. La verdad es que eso, digamos, tienen que arreglarlo con su lema, con Fundecon, porque nosotros es con las empresas con las que organizamos calendarios, digamos, firmamos los contratos, digamos, desarrollamos todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Así que Y eso, depende cuando se abra Argentina. Por ahora está claro, cerrado. ahora está cerrado, depende cuando se abra, depende de una cantidad de cosas, también depende, digamos, Total. cuándo se permita al Ecuador viajar. Eh, En Ecuador normal, se puede viajar. En Ecuador no ha habido perfecto, problemas para viajar. perfecto. Ujú. Normalmente nosotros a los estudiantes extranjeros los recibimos en julio y en enero,
que son los meses de receso de nuestra universidad. Entonces, estamos al servicio de los estudiantes extranjeros nada más. No ocupamos nuestro tiempo en otra cosa. Pero también tenemos estudiantes en otros periodos del año y eso lo convenimos con las empresas. Así es. Juan Guti, motivado de los conocimientos del doctor Fernando, mi pregunta es, ¿qué hacer para motivar a los docentes del siglo XX para que se adapten a las nuevas necesidades de estudiantes del siglo XXI? Diego de Mira, Faz. yo no hago nada, o sea, porque son los propios estudiantes los que tienen sus requerimientos. Y te digo esto porque yo he sido muchísimos años director de escuela secundaria, ¿no? Y entonces cuando yo era director de escuela secundaria, digamos, es decir, y yo veía profesores, digamos, aletargados, digamos, sí, Capa caída. exactamente, de capa caída, yo lo que decía era conversaba con los estudiantes, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver, cuéntenme. Entonces, en función de lo que los estudiantes me planteaban, porque, digamos, esa es la verdad, digamos, y la realidad, digamos, o sea, ¿cuál es la realidad? El clima relacional y social que se crea entre el profesor y el estudiante. Entonces, yo lo que hacía, y lo que hago también en el doctorado, digamos, aunque yo no tengo ese problema en el doctorado, porque Zulema lo puede decir, los profesores son excelentes, digamos, de primerísimo nivel, pero sí lo que hago, digamos, es conversar con esa persona y plantearle qué es lo que necesita y qué es lo que cree que tendría que cambiar para que él se sintiera bien. Yo siempre digo, a ver, ¿qué te parece que nosotros tendríamos que cambiar para que tenga satisfacción? Y a veces son muy pequeñas cosas que uno no se da cuenta y no advierte, digamos, y con una simple conversación, ya ve, me parece que esto va por ahí, digamos, ¿no? A veces, digamos, hay gente que, nada, digamos, no se puede abrirle la cabeza a la persona, digamos, y ponerle el libro adentro, ¿no? Hay gente, digamos, Totalmente de bueno, acuerdo. claro, que no se Complicado. puede hacer absolutamente nada. Digo, ¿no? Así como no se puede sacar un decreto que diga todos somos democráticos, tampoco se puede intervenir en la cabeza de alguien para que cambie si no quiere cambiar. Pero digamos, pero en una institución en donde la mayoría de la gente tiene una actitud dinámica o de cambio, la gente termina Es fácil. involucrándose. El problema, digamos, está, yo siempre digo, en la cabeza directiva, digamos, ¿no? O sea, si el director o la directora es una persona que tiene empuje, digamos, que promueve el intercambio, la investigación, que crea un buen clima social, digamos, yo creo que la gente se va involucrando. Algunos más rápido, otros menos. Pero, y lo que sí, fundamentalmente, yo creo que lo que hay que reformar es la formación de los docentes. Yo creo que el currículum de formación docente atrasa por lo menos 100 años. Ahí diste toda la charla estuvo en estas palabras, definitivamente. ¿En qué consiste el convenio para los estudiantes y para quienes trabajamos en el Ministerio de Educación? A ver, ¿tienen descuentos especiales? Está para los hijos de las personas del Ministerio de Educación, sus parejas igual, para apoyarlos dentro de todo el campo de educación. Aparte de descuentos, también hay un programa de becas para todos los miembros del Ministerio de Educación. Cualquier cosa te puedes comunicar conmigo al 0995-650-714 y con gusto te podemos ayudar. Patricia Rivas, si yo tengo mi tutor de tesis de Ecuador, ¿es obligatorio tener un coautor de Argentina? Sí, exactamente. No de Argentina, sino vinculado a nuestra unidad académica. O sea, eso es por una normativa de la Universidad Nacional de Rosario. O sea, yo puedo elegir director a cualquier persona y después la comisión académica del doctorado resolverá si esa persona es apta para dirigir o no dirigir la tesis. Pero si tengo un director no vinculado a la unidad académica, tengo que tener un codirector vinculado a la unidad académica, porque eso es por normativa de la universidad. Sí. Si ustedes tienen un director o directora vinculado a la comunidad académica nuestra, no hace falta codirector. Gerardo, en este caso, ¿sirven algunos de los graduados de la universidad en el doctorado? Sí, claro, digamos, el problema es que la persona tenga experiencia en dirección de investigación, ¿no?
O sea, si esa persona carece de experiencia en dirección de investigación, es muy difícil que pueda asesorar una tesis doctoral. Pero Por si decirte tiene... algo, Jessica o Jackie Altamirano, Alegría Crespo, Sí, bueno, esa gente... necesitarían obligatorio también tener un codirector argentino. Sí, sí. Sí, ya, Sí. entiendo. Bueno, Ok. pero Jackie Altamirano, Jessica, sin duda pueden, y Con Alegría Crespo. Jessica estoy trabajando con algunos de los estudiantes de Fundecom. Bueno, sí, claro, sí. Y bueno, con Jessica, Alegría ahorita está bastante ocupada, pero sí hemos hecho algunas actividades con Alegría. En bueno. estos momentos de emergencia sanitaria mundial, ¿cómo serán las clases virtuales durante el año 2021 bajo la plataforma? Bueno, nosotros tenemos una plataforma en donde se carga toda la información necesaria para el estudiante y allí el profesor pone el enlace del medio que va a usar. Hay profesores que usan Zoom, otros usan Meet, otras usan Jits, distintas, algunos tienen páginas web, otros, digamos, tienen otras, otros tienen wikis, digamos, eso después, cada profesor, digamos, organiza su cursada, digamos, su recorrido como le parece. Lo que nosotros tenemos es una plataforma virtual en donde su lema nos manda a nosotros quiénes son los estudiantes que van a cursar, nosotros le damos el alta a esos estudiantes en la plataforma, el estudiante entra y tiene toda la información de la materia. Es muy probable que tenga la bibliografía, que tenga horarios, que tenga recomendaciones que hacen los profesores ahí. Y ahí mismo cada profesor entonces envía, digamos, el enlace a donde el estudiante tiene que dirigirse. Por otra parte, es importante hacerle notar que la misma plataforma, cuando el estudiante es cargado, le envía al correo electrónico del estudiante la plataforma y el enlace. O sea que la información la tiene. Y fuera de eso, si no has ingresado, si algo ha pasado que tú no has ingresado a la plataforma, te avisa también. Te lo digo porque yo estoy en la plataforma y me envía mensajes y yo ya dejé de estudiar en la universidad. ¿Cuál es el valor del doctorado? $7,000. La universidad brinda asesoramiento en cuestión de estadía y hospedaje. La fundación lo hace, nosotros viajamos con ustedes y compartimos todo el tiempo con ustedes. O sea, siempre están con alguien de la fundación y de la misma universidad. Gracias, Fernando, por su exposición muy claro. Fantástico docente. No está previsto ningún viaje a Argentina este año. Depende de lo que pase con Argentina, si se abre pronto. Que creo que va a pasar porque Argentina se está vacunando con la vacuna de Rusia y están bastante avanzados en vacunación, lo cual nosotros no. Sí, yo ya tengo turno. Ya, imagínate, Argentina está bien avanzada en la vacuna, de verdad. Nosotros estamos bastante quedados, pero Argentina está muy, muy avanzada en la vacuna. Eso es verdad. Bueno, creo que hasta acá estamos, Fernando. Tuvimos... Sí, alguien está preguntando por los idiomas. Fíjate a ver qué es lo que pregunta. No veo. Eso no lo veo, Fernando, aquí. Veamos Porque a mí me aquí. salió en el chat. A ver, sí, acá está. Ah. Ayuda en cuestión de... Ya. Sobre tener la certificación de los idiomas, ¿me puede ampliar este asunto, por favor? Diana Merino, creo que pregunta. Bueno, sí, la certificación son en 2 idiomas, tiene que ser el nivel B2 en cada idioma, de acuerdo con el, digamos, el currículum común europeo, digamos, o sea que tiene que ser nivel B2 del idioma, tiene que ser emitido por organismos oficiales, pueden ser universidades, instituciones, digamos, reconocidas internacionalmente. También se puede rendir el examen de suficiencia en el idioma en la Universidad Nacional de Rosario. Aquel que no quiera hacer el curso y tiene conocimientos de idioma, puede pedir eso. La universidad genera fechas de exámenes especiales para quien lo quiera. No, eso no hay ningún problema. Aparte de eso, sí, nosotros como fundación también tenemos un acuerdo con una organización que es acreditada por Canadá, la Comunidad Europea y Estados Unidos, y pueden tomar clases exactamente para sacar la certificación de inglés, perfecto. portugués, italiano,
Es más, el nivel de portugués que se está manejando es muy, muy bueno. La universidad tiene clases de portugués muy chéveres a las cuales el estudiante que es parte de la UNR puede acceder. Perfecto. Bien. Ya. Tengo C1 en inglés y en mi caso yo estaría exonerado de la parte de idiomas. Sí, Claro, si tiene el certificado, así es. Tiene suficiencia al 100%. claro. Ok. Mi querido Fernando, muchísimas gracias. De verdad que es un gusto hablar contigo. Es un gusto de recordar todo este background de aprendizaje que tienen los docentes que tuvimos dentro del doctorado en Argentina y saben que cuentan con Fundecon. Vuelvo y les repito, mi teléfono es 0995-650-714. Tuvimos 60 personas en el Zoom, Fernando, y en Facebook 1.300 personas conectadas. Por eso se me colgaba a ratos. Sí, llegó un punto en que ya estaba dispuesta a descolgarme porque se cuelga. De verdad, muchísimas gracias, Fernando. Espero poder contar contigo pronto en el Ecuador, que podamos trabajar en una conferencia, plantear al Ministerio de Educación una estructura, porque para mí es importante el currículum, es lo mejor que podemos tener y es la forma de ayudar a nuestros estudiantes. La escuela desde abajo es como debe empezar, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, para poder mejorar arriba y tener buenas bases desde abajo. Esa es la realidad de la escuela. Jimena. Sí, pues Fernando, ha sido un honor definitivamente escuchar como hemos escuchado, como te hemos escuchado. Yo creo que hay que agradecer el haber tenido la suerte de escuchar esta clase magistral, verdaderamente. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias y pues esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Bueno, Sí, Jimena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la posibilidad que me dieron de compartir con ustedes este momento. Ustedes saben que yo estoy muy cerca del Ecuador, digamos. Ama el Ecuador. Sí, he establecido muy buenos lazos con los estudiantes ecuatorianos, realmente. Me encanta el chocolate Pacari y el República del Cacao, así que ya saben. Sí, cada vez que yo vengo de Ecuador les digo que mis hijas me lo reclaman y son capaces de no dejarme entrar a mi casa si no llevo el Pacari. Así que, bueno, no. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Quedo a disposición de ustedes como siempre. Y como siempre les digo, la Universidad Nacional de Rosario tiene las puertas abiertas. Es una universidad de puertas abiertas, una universidad democrática. Y estamos muy felices de compartir nuestra profesión con estudiantes de la patria grande que es Latinoamérica. Así que muchas gracias, tengan buenas noches, cuídense muchísimo porque estamos en un tiempo bastante complicado, digamos, y difícil, pero bueno, a cuidarse muchísimo y a poner todas las pilas y las energías para seguir progresando cada vez más. Buenas noches y muchísimas gracias. Así es, Fernando. A ustedes de verdad, muy buenas noches. Que estén muy bien con todos. Gracias a todos. Más información en www.fundecom.com.